Más de 1.000 detenidos en 2 semanas, casi 8 toneladas de droga decomisadas, 48 laboratorios clandestinos destruidos. Eso fue lo que el gobierno dijo. Este no es un logro menor. Esto lo anunció Omar García Harfuch, secretario de Seguridad. Dijo que en solo 15 días lograron todo eso, entre el 10 y el 22 de junio de 2025. Y sí, los números son impresionantes. Dicen que detuvieron a 1.233 personas, que 22 de ellas eran objetivos prioritarios, que decomisaron 671 armas de fuego, y que 200 de esas armas fueron halladas en Culiacán, Sinaloa. También aseguraron casi 8 toneladas de droga, más de 1.800.000 litros de combustible, y destruyeron 48 laboratorios de droga. Todo esto lo dijeron con orgullo, frente a la prensa, con gráficos, con datos, con declaraciones oficiales. Y ojo con esto, uno de los operativos más grandes fue en Acapulco. Ahí aseguraron más de 1 tonelada de presunta cocaína. El gobierno calcula que eso afectó al narco con 263 millones de pesos. Pero, ¿qué significa eso en la calle? ¿Qué pasa con la gente en Acapulco hoy? Hay menos homicidios, hay menos miedo, ya se acabaron los cobros de piso, las extorsiones, los levantones. La respuesta es no, y eso es lo que no cuadra. Porque los números sí son grandes, pero los resultados en la vida real no se ven por ningún lado. Y aquí es donde tenemos que hacer una pausa, porque no se trata de negar que haya operativos, no se trata de decir que el gobierno no está haciendo nada, pero sí se trata de preguntar, ¿para qué están haciendo todo esto? ¿Quién se está beneficiando? ¿Y por qué la violencia no baja? Durante la misma presentación, Harfuch dijo esto: estas acciones reflejan el compromiso del gobierno de México con el desmantelamiento de estructuras criminales. Pero eso también lo decían en 2015, y en 2010, y en 2006, y antes. Siempre hay operativos, siempre hay detenidos, siempre hay decomisos, y siempre hay comunicados. Pero las masacres siguen, los cárteles crecen, las redes de trata no se tocan, las extorsiones aumentan, y la impunidad es la regla. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Nos están presentando un show? ¿O de verdad están intentando cambiar algo? Porque si un gobierno detiene a 1.000 personas, pero no se siente más seguridad en la calle, entonces algo está roto, o nos están mintiendo. Otra cosa que llama la atención es esto. Dicen que decomisaron 671 armas. ¿Sabes cuántas armas ilegales circulan en México cada año? Más de 200.000. Entonces, ¿qué representan esas 671 armas? Menos del 1%, y lo mismo con los laboratorios. Destruyeron 48 laboratorios en 15 días, pero también dijeron que hay más de 150 laboratorios activos detectados. Eso significa que ni el 5% se tocó en esta operación. ¿Y sabes cuál es el verdadero problema? Que estos anuncios se hacen como si fueran victoria, como si estuviéramos ganando, como si estuviéramos cerca de un cambio real. Pero mientras tanto, el narco sigue cobrando cuotas, sigue operando en municipios completos, sigue controlando rutas, territorios y gobierno. La guerra sigue, solo que ahora tiene otro nombre. Ahora se llama Estrategia Nacional de Seguridad. ¿Y dónde quedan las víctimas? ¿Dónde quedan las madres buscadoras? ¿Dónde quedan los periodistas asesinados? ¿Dónde están las comunidades desplazadas? De eso no se habló en la conferencia. No dijeron cuántas personas siguen desaparecidas. No mencionaron a los 10 periodistas asesinados este año. No hablaron de los niños que reclutan los cárteles. ¿Y sabes por qué? Porque esos números no sirven para presumir. Esos datos no dan likes. Esos casos no se pueden presentar como logros. La pregunta es esta: ¿estamos contando capturas para no tener que hablar de los muertos? Y otra cosa más. En este mismo informe, Harfuch habló de gasolina robada. Más de 1.800.000 litros de combustible decomisado. Parece mucho, pero el robo de hidrocarburos mueve más de 20.000 millones de pesos al año. Entonces, otra vez, ¿qué representa esto? ¿Un grano de arena en una tormenta? ¿O una cortina de humo? Porque mientras ellos cuentan litros, hay pueblos enteros sin gasolina. Mientras ellos anuncian cifras, los ductos siguen siendo saqueados cada semana. Esto pasó en 2 semanas y lo mostraron como un gran avance. Pero, si tú sales a la calle hoy, ¿sientes que estás más seguro?
¿Confías más en el gobierno? ¿Crees que ya se está acabando el narco? Si la respuesta es no, entonces estos datos no significan nada. Y cuidado con esto. Un gobierno que presume números, pero no cambia realidades, es un gobierno que está vendiendo humo. Así que, antes de aplaudir, antes de repetir lo que dicen los medios, pregunta esto. ¿Y la gente? ¿Y las víctimas? ¿Y los pueblos abandonados? ¿Y los que no salen en las cifras? Porque un operativo no cambia nada si no se transforma el sistema. Y eso, hasta ahora, no ha pasado. ¿Y si estos números solo tapan el hoyo sin cerrar la fuga? Los operativos no fueron contra fantasmas. Los detenidos tienen nombre, tienen alias, tienen historial y sobre todo, tienen conexiones. Porque si algo quedó claro esta vez, es que no están arrestando sicarios sueltos, están tocando piezas clave, o al menos eso dicen. Vamos por parte. El primero es Irving N., alias 8, alias Viejillo, alias Comandante. ¿Quién es? Según el gobierno, es operador directo de Jesús Alfredo N., alias Mochomito, hijo de Alfredo Beltrán Leiva. Sí, hablamos del cártel de los Beltrán Leiva, o mejor dicho, lo que queda de él, porque aunque algunos lo dan por muerto, los linces siguen operando. Este hombre fue detenido el 19 de junio en Zapopan, Jalisco, durante un cateo. Ahí encontraron un arma larga, más de 2 kilos de cocaína, dosis listas para venta y 480,000 pesos en droga asegurada. También dijeron que está relacionado con el asesinato de un agente federal, ocurrido en Culiacán, en diciembre. Eso ya es otra cosa. No estamos hablando de un halcón, estamos hablando de un operador clave, de alguien que mueve arma, droga, dinero y órdenes. Pero aquí hay una pregunta. ¿Quién lo protegía? ¿Dónde estuvo estos meses? ¿Quién le daba cobertura? Porque alguien como él no se esconde solo. El segundo caso, Walter N., ecuatoriano, detenido en Puebla, buscado por el FBI. Lo acusan de homicidio y de huir para evitar el juicio. Aquí el gobierno aprovechó para hablar de cooperación internacional. Dijeron que gracias al FBI pudieron localizarlo y detenerlo. Muy bien, pero eso también nos dice otra cosa, que la frontera sigue siendo un coladero, que criminales extranjeros pueden vivir aquí y operar aquí sin que nadie se dé cuenta. Hasta que los gringos dan el pitazo, hasta que otro país hace la chamba. Otro caso, Villahermosa, Tabasco. Capturaron a 10 integrantes de Pueblos Unidos, un grupo ligado a La Barredora. Entre los detenidos, Alejandro N., presunto responsable de al menos 10 homicidios. Ahí encontraron armas, vehículos robados, droga, todo en una sola operación. Pero si te suena el nombre Pueblos Unidos, es porque también aparecen en Michoacán y también están ligados a cárteles locales. Eso significa algo muy grave. Estas células ya operan en varios estados, ya no son bandas regionales, ya son franquicias del narco. Y hay más. Pablo Edwin N., alias Flaquito, detenido en Tijuana, presunto líder de un grupo que trafica droga a Estados Unidos. Según la Sedena, era un generador de violencia. ¿Y sabes qué encontraron además? Un túnel. Sí, otro túnel de 600 metros, usado para cruzar droga a EEU. En el mismo operativo incautaron 740 y 2 kilos de metanfetamina, en 2 fases. Primero 322 kilos, luego otros 420, en distintos cateos. Ahí también cayó Marco Antonio N., alias Chepe, operador logístico de la misma célula. Pero la pregunta es la misma, ¿y el resto de la red? ¿Y los que financian todo eso? ¿Y los que permiten que un túnel así exista sin que nadie lo vea? Porque no haces un túnel de 600 metros en silencio, no lo haces sin permisos, no lo haces sin corrupción. En Ciudad Juárez también hubo detenciones. 3 personas ligadas al tráfico de fentanilo, una con orden de aprehensión en EEUU y 110,000 pastillas decomisadas. En Culiacán hallaron una casa de seguridad con 200 armas de fuego, incluyendo lanzacohetes, ametralladoras, lanzagranadas y vehículos blindados. Pero lo más grave fue esto: 2 casas conectadas por un túnel, 8 metros de profundidad, 400 metros de largo. Otra vez, ¿cómo se construye algo así sin complicidad, sin policías, sin funcionarios, sin autoridades locales? Porque esto no es una guarida improvisada, esto es una operación industrial. Y aquí es donde todo empieza a oler raro. Porque sí,
están deteniendo a personas importantes, están decomisando toneladas. Pero también es cierto que todos estos grupos siguen funcionando, siguen moviendo droga, siguen extorsionando, siguen comprando armas, siguen infiltrando gobiernos. Entonces, ¿cuál es el impacto real? ¿Están desmantelando redes o solo están cortando ramas mientras las raíces siguen firmes? Porque si atrapas a el viejillo, pero el cártel sigue igual, entonces no desmantelaste nada, solo cambiaste al gerente. Y si arrestas a el flaquito, pero el túnel sigue en uso, entonces no es un golpe, es una simulación. ¿Y si todo esto solo sirve para que la prensa tenga nota? ¿Y si estos operativos están diseñados para aplaudir, no para acabar con el narco? Porque eso también es posible. Ya ha pasado antes. Y mientras sigan cayendo piezas pequeñas, pero nadie toque a los intocables, nada va a cambiar. Si caen jefe, pero el negocio sigue, entonces, ¿a quién protegen? El gobierno también habló de químicos, de laboratorios, de precursores, de pastillas. Y aquí no hay exageración. Esto ya es una guerra química. Dijeron que en lo que va del periodo desmantelaron 150 laboratorios de metanfetamina en 21 estados del país. Eso es muchísimo. Más de 1000 narcofábricas funcionando dentro del territorio nacional, a plena vista, durante años. También aseguraron más de 1 millón de litros de precursores químicos y más de 3 millones de pastillas de fentanilo. Todo eso lo presentaron como logros, como avances, como prueba de que el plan de seguridad funciona. Pero nadie hizo esta pregunta. ¿Cómo fue posible que existieran tantos laboratorios antes de que alguien los destruyera? Porque para que tú armes un narcolaboratorio, necesitas gente, tierra, electricidad, agua, camiones, protección. No es algo que pasa por accidente. No es algo que aparece de la nada. No son laboratorios caseros. Esto es industria pesada. Esto es química avanzada. Esto es producción a escala. Y eso solo pasa cuando hay protección política, protección empresarial, protección policíaca. Y no lo están diciendo. Nadie lo está diciendo. Hablan de decomisos. Hablan de toneladas. Hablan de afectación económica al narco, pero no dicen nada de los alcaldes que sabían, de los jefes policíacos que recibían dinero, de los empresarios que ayudaban a lavar. Y aquí es donde todo se rompe. Porque si tú destruyes 150 laboratorios, pero no presentas una sola denuncia contra autoridades coludidas, entonces el mensaje es claro. Vamos contra los obreros del narco, pero no contra sus jefes invisibles. ¿Y qué pasa con las víctimas? Porque el fentanilo no es solo una droga, es una sentencia de muerte. En México cada vez hay más consumo, más sobredosis, más cuerpos sin nombre, y nadie lo está contando. Hablan de cuántos kilos se decomisaron, pero no dicen cuántas vidas destruyó esa droga. Hablan de pastillas aseguradas, pero no dicen cuántas cruzaron, cuántas llegaron a barrios pobres, cuántas terminaron en escuelas. La cifra oficial es esta. Más de 3 millones de pastillas de fentanilo aseguradas. Pero en Estados Unidos dicen que solo el año pasado cruzaron más de 50 millones, y la mayoría desde México. Entonces, ¿a quién están deteniendo? ¿A quién están frenando? ¿De verdad están cortando el flujo? Porque mientras aquí presumen miles, allá cuentan millones. Y eso también revela otra cosa. Nos están usando. Los laboratorios están aquí, los muertos están aquí, la violencia está aquí. Pero las ganancias están allá, el consumo masivo está allá, el lavado se hace allá. Y lo más triste es esto: México sigue siendo patio trasero. Producimos la droga, sufrimos la guerra, ponemos los muertos, pero no controlamos nada. Y mientras tanto, el discurso sigue. Estamos ganando la guerra, estamos avanzando, estamos golpeando al crimen, pero nadie dice: estamos investigando a los funcionarios que los protegen, estamos investigando a los banqueros que lavan el dinero, estamos investigando a los empresarios que financian estas redes. Y no es paranoia, es sentido común. No puedes tener más de 1000 laboratorios en 21 estados sin una red de complicidad estructural. Eso no pasa en secreto, eso no pasa solo. Y mientras eso no se toque, todo esto seguirá. Porque puedes destruir 1000 narcolaboratorios y al día siguiente construirán otros 100. ¿Sabes por qué? Porque el sistema está intacto.
porque los que mandan siguen mandando. Y eso incluye a políticos, a empresarios, a banqueros, a policías, a jueces. Si no se habla de eso, entonces esto no es una guerra, es una farsa. Y ojo con el otro dato que dieron. Recuperaron más de 1 millón de litros de precursores. ¿Sabes qué son? Son los químicos con los que se cocina la droga. Son los materiales base. Eso significa que están entrando por toneladas al país. Que están cruzando puertos, aduanas, fronteras. ¿Y quién controla eso? El gobierno, las Fuerzas Armadas. Entonces, si los químicos cruzan, ¿es porque alguien los deja pasar? Esa es la verdad que nadie quiere decir. Y, mientras tanto, los laboratorios se cuentan, pero las víctimas no, los muertos no, las madres no, los adictos no. En este país, el narco tiene números, pero las víctimas no tienen rostro. Los laboratorios se cuentan, pero las víctimas no aparecen en los reportes. Entonces, ¿qué tenemos? Miles de detenidos, toneladas de droga decomisada, laboratorios destruidos, túneles clausurados y armas aseguradas por cientos. Eso es lo que presentaron. Eso es lo que dijo el secretario Omar García Harfuch. Y eso es lo que los medios repitieron, sin hacer preguntas, sin cuestionar nada. Pero aquí va una pregunta simple. ¿De qué sirve todo esto si nadie de alto nivel termina en la cárcel? ¿Dónde están los funcionarios procesados por corrupción? ¿Dónde están los mandos militares que protegían ruta? ¿Dónde están los políticos narcos? ¿Dónde están los alcaldes ligados al crimen? Porque esa parte no aparece. Esa parte nunca la presenta. El sistema se enfoca en los operativos, pero nunca en las estructuras. ¿Y sabes qué significa eso? Que esto no es una estrategia de seguridad, es una estrategia de espectáculo. Porque si tú haces operativos, pero no limpias al Estado, entonces no estás combatiendo al narco, estás negociando con él. Y hay más. Durante este mismo periodo dijeron que hubo avances históricos. 178 toneladas de droga aseguradas desde octubre. 12. 736 armas decomisadas. Más de 3 millones de pastillas de fentanilo. Todo eso en menos de un año. Pero el crimen sigue. Los homicidios no bajan. Las extorsiones crecen. Las desapariciones continúan. Entonces, ¿de qué sirvieron esas toneladas? ¿De qué sirvieron esos decomisos? ¿A quién protegieron? ¿A quién castigaron? Y la pregunta más importante, ¿quién se está beneficiando con todo esto? Porque mientras se anuncia cada detención, hay millones de pesos que siguen fluyendo, hay narcopolíticos que siguen gobernando, hay estructuras que siguen intactas. Y eso tiene un nombre, impunidad. No importa cuántas toneladas incautes, si nadie paga por permitir que eso ocurriera. No importa cuántas armas confisques, si los proveedores siguen libres. No importa cuántos túneles clausures, si nadie investiga a quienes los financiaron. Y ojo con esto, cuando un gobierno repite muchas veces que está ganando, es porque no está ganando. Si tú de verdad estás combatiendo al narco, la evidencia se ve en la calle, en los pueblos, en la vida cotidiana. Y eso no está pasando. La gente sigue teniendo miedo. Los comerciantes siguen pagando cuota. Las familias siguen siendo desplazadas. Los jóvenes siguen siendo reclutados. Nada de eso aparece en el informe. Nada de eso se menciona en las mañaneras. Porque ese México, el México de los silenciados, no cuenta para los números oficiales. Pero sí cuenta para nosotros. Para los que no nos tragamos el cuento. Para los que preguntamos. Para los que no olvidamos. Y aquí viene lo más delicado. Muchos de estos operativos son presentados con imagen, con uniformes, con drones, con militares encapuchados. Es un espectáculo y funciona como tal. La gente ve el show y cree que algo está cambiando. Pero cuando acaba la función, todo sigue igual. Y no, esto no es pesimismo, es sentido común. Porque ningún cártel ha sido desmantelado por completo. Ningún gobernador narco está en la cárcel. Ningún general ha sido juzgado por colaborar con el crimen. Eso sí sería un golpe. Eso sí sería una señal de cambio. Pero mientras no pase, todo esto es solo control de daños. ¿Y sabes qué es lo peor? Que con cada cifra, con cada detención, intentan callarnos. Te dicen, mira cuántas toneladas decomisamos, para que no preguntes. ¿Y cuántos desaparecidos hay esta semana? Te dicen, capturamos a un objetivo prioritario, para que no pregunten. ¿Y qué político lo protegí? Te dicen, estamos recuperando el territorio, para que no preguntes.
Entonces, ¿por qué siguen asesinando en plena luz del día? Y no podemos quedarnos callados. Porque si no hablamos, si no denunciamos, si no preguntamos, entonces ellos ganan. No el gobierno, no la justicia, no la sociedad. Ganan los de siempre. Los que mueven droga sin ser tocados. Los que lavan millones sin ser investigados. Los que matan sin ser juzgados. Y eso no se arregla con operativos. Se arregla con voluntad, con castigos reales, con transparencia, con justicia. Y hasta ahora no hay nada de eso. Así que no nos dejemos engañar. No compremos discursos. No celebremos cifras vacías. Porque si algo nos enseñó la historia reciente, es que cada vez que el gobierno dice que está ganando la guerra, es porque está perdiendo el país. Y este país ya no aguanta más mentiras, ni más simulaciones, ni más propaganda. Así que pregúntate esto, ¿de qué nos sirven las cifras récord si la impunidad sigue intacta? Suscríbete a Noesis si tú también estás harto de que nos tomen por tontos, porque si callamos, el narco gana.